Hola. La más reciente conspiranoia que tenemos a mano nos dice que el virus Zika, del que hay un brote desde abril del 2015 en Sudamérica y que se ha trasladado a parte de África y a parte del sureste asiático, incluso a Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, es propiedad de los malvados terribles de la Fundación Rockefeller, que además lo venden. Y bueno, por supuesto, están difundiendo el virus porque no tienen otra cosa mejor que hacer que contaminar a la gente con un virus que en realidad no es tan terrible como otros virus u otros agentes biológicos que matan a muchísima más gente, como la malaria, que mata a cientos de miles de personas al año, sobre todo niños. Bueno, la base de esto es un registro de una empresa que se llama ATCC, que tiene el virus Zika y que anota en la ficha que tiene sobre el virus Zika que fue registrado por el señor Casal de la Fundación Rockefeller. Y es cierto, fue registrado, no es una patente. Esta es una empresa, una organización, ATCC, que existe desde 1925 con el objeto de proveer a los investigadores de materiales biológicos que necesitan. Cultivos de virus, cultivos de bacterias, materiales biológicos, líneas celulares, por ejemplo, de células madre. Cuando un investigador quiere estudiar células madre, no va a conseguir células madres y hacer todo el gasto, sino que ya hay esta organización que atiende a científicos de todo el mundo, que tiene cultivos de células madre, que los mantiene, que los desarrolla y que se pueden adquirir allí. ¿Cómo se pueden adquirir líneas de cáncer, por ejemplo, líneas de células de distintos animales? Porque sería absurdo, cada vez que yo quiero estudiar un virus, que un científico quiere estudiar un virus, que vaya al lugar donde está ese virus, vaya con las personas que están afectadas, tome una muestra y gaste un dineral y una cantidad enorme de tiempo en averiguar, asegurarse de que ese virus que ha recogido es el que está buscando y no es otro de los muchísimos virus que hay. Todos los científicos que descubren nuevos organismos patógenos en todo el mundo depositan estos microorganismos en esta organización, ATCC. Esta organización los toma y los conserva para dárselos después a otros científicos. Dárselos, el problema claro es que esto cuesta dinero. Cuesta dinero mantenerlos, cuesta dinero el desarrollo de las líneas celulares, su mantenimiento, la garantía de calidad que debe tener algo. Si yo quiero estudiar cáncer de páncreas de determinado tipo, porque hay muchos tipos, evidentemente necesito la certeza de que las células que voy a utilizar en mi investigación sean efectivamente de ese cáncer de páncreas. Entonces hay que tener un control de calidad estrictísimo y por supuesto hay que tener una enorme seguridad, porque estás teniendo en un edificio prácticamente todos los agentes patógenos que existen conocidos por el ser humano. Entonces todo esto cuesta. Sin embargo, ATCC es una organización sin ánimo de lucro, no es una empresa comercial que obtenga beneficios. Es una organización científica sin ánimo de lucro que, por supuesto, tiene que vender las líneas celulares, los microorganismos, los reactivos, el material que vende como quien vende una máquina de electroforesis, una centrifugadora, un microscopio o las batas de laboratorio. Necesita venderlo para poder mantener toda esta infraestructura que desde 1925 ha servido a la investigación en todo el mundo. Usted, cuando un científico le compra a ATCC, no le está comprando nada a la Fundación Rockefeller. ¿Qué es lo que pasa? Que cerca de Uganda, la Fundación Rockefeller, decíamos, tenía algunas actividades de financiación de investigaciones, porque aunque suenen tan malos, a veces no lo son tanto, financian investigaciones, y esta investigación que se hacía en Uganda descubrió en 1947 el virus Zika. 1947 quiere decir que no se inventó la semana pasada para dañar a nadie. De hecho, las primeras infecciones en humanos se conocen desde los años 50. Y finalmente, por una conspiranoia de un servicio de noticias, que es el servicio de noticias oficial de la agencia Novosti rusa, es decir, el portavoz de Vladimir Putin y del gobierno ruso,
ha indicado que el brote de Zika en Brasil ocurrió exactamente donde se habían liberado mosquitos transgénicos para luchar contra el dengue. No es cierto, no es exactamente el mismo lugar, pero más aún, esos mosquitos transgénicos que son de la especie Aedes aegypti, que son los que también transmiten la malaria y el dengue, son la mejor esperanza para luchar contra el virus del Zika, contra el dengue y contra la malaria. ¿Qué hacen? ¿Qué tienen de transgénico estos mosquitos? ¿Una capacidad enorme para traer el virus, para contagiarte? No. Lo que tienen estos mosquitos transgénicos es que los machos son estériles. Entonces, al cruzarse con las hembras de otros mosquitos, Aedes aegypti, lo que hacen es que los huevos de esas hembras sean infértiles y por lo tanto no se multipliquen. Para controlar el mosquito de la malaria se ha utilizado el DDT y muchas veces la prohibición del uso indiscriminado del DDT ha ido en contra de los intereses de los países que necesitan y que les conviene utilizar DDT en aguas estancadas para impedir la proliferación de este tipo de mosquitos que, insisto, transmiten todas estas enfermedades. Estos mosquitos transgénicos son una esperanza de curación, o si no de curación, de control de las epidemias de estas enfermedades. No sabemos hacer virus todavía. Y si hay algo terrible, conspiranoico, algún complot horroroso en contra de todos nosotros, para asegurarlo necesitamos por lo menos tener datos, no afirmaciones como las que estamos viendo que son absolutamente irresponsables y que están obstaculizando la investigación que está realizando no solo el gobierno de Estados Unidos, no solo el Centro de Enfermedades, sino el gobierno brasileño, el gobierno colombiano, el gobierno venezolano, los distintos países donde está surgiendo brotes del virus Zika porque los virus se contagian y tratando de encontrar la vacuna, la forma de impedir la reproducción del mosquito y la forma de salvar a su población de un virus del que se sabe poco, además todavía se está investigando, pero que al parecer está relacionado con casos de microcefalia en recién nacidos, que evidentemente representa un problema de salud grave. Por favor, no difundan ninguna barbaridad si no están por lo menos seguros de que sea cierto. Suena muy emocionante decirle a los amigos, la Fundación Rockefeller inventó un virus para matarnos y además te lo está vendiendo. Pero, por favor, un poco de respeto a los hechos y a la verdad, porque curiosamente ningún conspiranoico todavía ha salvado a nadie, ya no te digo de un virus, sino de un miserable resfriado, porque es gente que vive de la mentira y de sentirse importante contando lo que no sabe que está pasando.